Ahora vamos a ver un poco a venir de Antonio León, otra persona que en el momento en que le dije de hacer la jornada se volcó desde el principio, como todo, y que viene desde Cádiz, lo cual doblemente agradecerle, porque además es una persona que está estudiando, se ha preocupado, ha hecho un modo, ha hecho de la profesión un modo de vida en este sentido, ¿no? No tengo nunca palabras con él, porque la verdad es que para los que estamos afectados de silicosis es un referente, es un referente. Y lo vamos a ver ahora porque él ha hecho ya varios estudios y sigue con otros estudios intentando averiguar un método en el cual, si no curar la enfermedad, puesto que esto es bastante más complicado de lo que parece, pero sí de intentar que la evolución de la enfermedad sea la menor posible o incluso anular el crecimiento o la evolución de la enfermedad. Ya nos contará sus avances y de qué va ese estudio, ¿vale? Antonio León, todo tuyo, gracias. Por aquí. Sí, ahí lo tienes. El puntero ese, esto para avanzar y el para retroceder. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias a Paco por sus palabras y por su invitación, y a todos vosotros por encontraros aquí en este día tan caluroso, ¿sí? Yo voy a presentar un poco nuestros estudios y cómo están las investigaciones a nivel del tema. Intentaré ser lo más práctico posible y que a todos nos salga, obtengamos algún beneficio de ello, y yo lo voy a obtener de vuestro feedback, de vuestro conocimiento, de vuestro sentimiento, con toda seguridad. O sea, no solo yo voy a enseñar, sino que vosotros también me vais a enseñar a mí sobradamente. Bueno, el trabajo que se va a presentar aquí no es un trabajo que lo he realizado yo. Aquí hay un equipo detrás, un equipo de neumólogos, de radiólogos, de especialistas en medicina nuclear, de especialistas en medicina del trabajo, de unidad de investigación. Aquí hay mucha gente involucrada en este trabajo. Por lo tanto, todos somos partícipes o hemos participado en algún u otro momento en todo lo que yo voy a exponer aquí. Quizá la mayor involucración que tuvimos nosotros, yo personalmente, en esta enfermedad es a partir del año 2016 o 2017, que recogimos la batuta del doctor Morillo y de la doctora Cristina García Vadillo, que habían hecho un trabajo excelente durante los primeros años de este brote epidémico, y continuamos en el equipo que la doctora Arantxa López y el doctor Córdoba también han seguido después de este periodo, ¿no? Y la primera manifestación visible de este trabajo en conjunto se lo debemos también a ANAES, la Asociación Nacional de Afectados de Silicosis. Y tuvimos una primera reunión en el año 2017, una reunión donde se abordaron diferentes puntos, hablando, como estamos aquí hoy, de cómo podíamos mejorarlo todo, ¿no? Nos pusimos una serie de metas, ¿no? Una serie de metas que pasaban, en primer lugar, por optimizar la evolución clínica. Esto, por supuesto, las consultas estaban un poco dispersas y las centralizamos todas en un hospital. Después, conocer la evolución de la enfermedad, constituir el grupo multidisciplinar que ya os he comentado, ¿sí? Y después pasábamos un poco a la acción de investigación, que era, por un lado, investigar los posibles factores condicionantes de la evolución de la enfermedad. Lo que ha referido la doctora Blanca ya lo estábamos viendo, la enfermedad estaba progresando, ¿sabes? Inclusive después de haber abandonado la exposición al polvo de sílice, y era algo que nos preocupaba, ¿no?
Y otra cosa, dar visibilidad a esta enfermedad. Esta enfermedad ha quedado un poco oculta, ¿no? Y una de nuestras pretensiones también era dar visibilidad a ella. Y por último, lo que todos como médicos pretendemos, que es intentar aportar soluciones de salud a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos con respecto a la optimización clínica fue unas consultas de acto único, donde esto comenzaron en el año 2017 en el Hospital Puerta del Mar, donde en un mismo acto le hacíamos la exploración funcional, la analítica sanguínea y la radiografía de tórax, ¿no? Con lo cual facilitó mucho todo el aspecto que era de investigación clínica, ¿no? Y todo esto se ha manifestado, se le ha dado visibilidad a través de una serie de estudios de investigación que empezaremos un poco a desglosar posteriormente, pero estudios de investigación con un gran impacto a nivel internacional y creo que a nivel también de resultados para los propios trabajadores expuestos y expuestos, etcétera, ¿no? Quizá el primer trabajo que ha tenido mayor relieve es este es un artículo que publicamos en el año 2020. Publicar un artículo son 2 años, o sea, a partir de que tú tienes los datos, los analizas, etcétera. O sea, estos son datos del año 2018, pero la publicación es un proceso muy laborioso, muy laborioso, y que lleva entre 1 y 2 años aproximadamente en muchas ocasiones, ¿no? Y en lo que queríamos era demostrar, ¿sabes?, a nivel internacional y reconocer, ¿sabes?, que esta enfermedad progresaba a pesar de haber abandonado la exposición, a pesar de que los pacientes ya no estaban expuestos. Teníamos una muestra de 106 pacientes, con los cuales con fibrosis masiva progresiva o complicada teníamos 5 al principio, y al cabo, esto es siguiendo la clasificación de la clasificación de la OIT que ha referido antes Paco, al cabo de una media de 4 años, ¿sabes?, teníamos un 31 pacientes ya con fibrosis masiva progresiva. O sea, en 4 años había aumentado de forma muy significativa o había progresado de forma muy significativa la enfermedad. Si además de esto hacíamos un análisis mediante el TACAR, pues resulta que 40 pacientes tenían ya fibrosis masiva progresiva. Y dividiéndolo en sus categorías, ¿sabes?, no tan solo fibrosis masiva progresiva, sino cuánto habían progresado desde una categoría 1 a una categoría 2, a una categoría 3, en la simple, pues resulta que el 56% de los pacientes estaban progresando la enfermedad en un periodo de 4 años. Han pasado 4 años, el próximo corte que ha salido, creo que los datos van a ser superiores a eso que hemos presentado. Bueno, aquí tenéis lo que ya ha manifestado Blanca, la progresión de los infiltrados a lo largo de los años, ¿sí? Y aparte de la afectación radiológica, también destacar la afectación pulmonar. Cuando nosotros analizamos los pacientes al inicio, resulta que un 25% de los pacientes tenían una capacidad respiratoria, ¿sabes?, menor del 80%. Y al cabo de los 4 años, la afectación era de un 40%. La reducción o los niveles por debajo del 80% era un 42%. Y el parámetro que veis aquí es la FVC, la relación F1-FVC, que es el grado de obstrucción de los bronquios. Y fijaros que al cabo de los 4 años pasamos de un 6,6% de pacientes con obstrucción bronquial a un 16% de pacientes con obstrucción bronquial. O sea, la enfermedad se manifiesta progresivamente en un porcentaje muy importante, un 56% de ellos, a pesar de haber cedido, haber
de no estar expuesto, ¿sabes?, va progresando tanto radiológica como funcionalmente. Ahora mismo un 16% de nuestros pacientes tienen una FVC o una capacidad de difusión menor del 60%, por lo que están siendo remitidos a valoración para trasplante, ¿sabes?, que muchas veces choca con la buena calidad de vida que tienen, ¿no? Que muchas veces cuesta trabajo lo de remitirlo a valoración para trasplante. Como ha referido Blanca y como ha referido el doctor Cerezo, pues lo aconsejable es tenerlo en por lo menos en una lista de espera, registrado, censado, porque estos pacientes, que en principio tienen una muy buena calidad, una aceptable calidad de vida, tienen un comportamiento diferente a la fibrosis pulmonar idiopática, que es el estándar de las enfermedades restrictivas que él ha dicho. Pues resulta que estos pacientes con un pequeño neumotórax, con una neumonía, con cualquier proceso intercurrente poco relevante en cualquier otro paciente, en ellos puede tener una gran afectación, y ese periodo ventana que el doctor Cerezo ha dejado ahí reflejado, se estrecha mucho. En muy pocos momentos se pasa desde estar muy bien a estar muy mal, ¿sabes? Entonces, ese es el temor fundamental en estos casos, ¿no? Esta silicosis tiene la silicosis relacionada con la piedra artificial, ya se ha referido anteriormente, que tiene unas características propias que la diferencian de la silicosis de los mineros del carbón, de los mineros de otros tipos de extracción de minerales, de oro, etcétera, que es que se diagnostica en personas jóvenes. Claro, se diagnostica en personas jóvenes porque es una enfermedad muy agresiva. O sea, al ser muy agresiva, mientras que un minero del carbón a lo mejor tenía la primera manifestación de la enfermedad a los 30 años de estar expuesto al polvo del carbón, ¿sabes?, pues en estos pacientes, al cabo de los 5, 10 años, ¿sabes?, ya tienen manifestaciones. Por lo tanto, la edad se corta, son personas jóvenes. Por ello mismo, por el tiempo de exposición tan corto y la evolución rápidamente progresiva. Ya sabíamos que era una enfermedad grave, o sea, una enfermedad grave. En el año 2015, en Israel, que tuvieron un brote similar al que hemos tenido aquí en Cádiz, quizás mucho más evidente o mucho más de mucha mayor intensidad, aunque con menos relieve a nivel de publicaciones, etcétera, pues 82 pacientes fueron remitidos a trasplante pulmonar entre los años 1997 y 2015 en Israel, ¿sí? Y ya sabíamos que un 50% de los pacientes en algunos países, por ejemplo en Australia están ahora mismo con un brote epidémico importante, en Nueva Gales del Sur fundamentalmente, pues allí el 50% de los casos que se han estudiado en screening, el 50% tienen ya fibrosis masiva progresiva. ¿Sí? O sea, esto ya lo sabíamos, esto ya se intuía. Lo que no sabíamos era esto, y esto tiene mucho relieve no tan solo para conocimiento de la enfermedad, sino también para que los propios legisladores, los propios enfermos, etcétera, tengan conocimiento de cuál puede ser la evolución de su enfermedad, ¿no? O sea, este trabajo es debido también a la gratitud de los pacientes y que voluntariamente se ofrecen a este seguimiento, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando tuvimos estos datos, el siguiente paso fue el siguiente. El siguiente paso fue, ¿por qué esta enfermedad tan agresiva? ¿Por qué? ¿Sí? Pues bueno, ya sabíamos que tenía un 90%, un 80% de sílice el contenido de esta enzimera, pero bueno, quisimos investigar algo más, ¿no? Entonces, gracias a Paco Torrico y a Naes, pues conseguimos una serie de enzimeras con las que habían trabajado nuestros trabajadores, ¿sabes?, en los años previos a la aparición del brote. Se cogían una serie de muestras, esto lo hicimos con la Universidad de Cádiz,
y nos encontramos, bueno, cosas que ya se sabía o no se sabía, ¿sabes? Que no todo era cuarzo, ¿eh? También tenemos aquí cristobalita, ¿eh? Además de cuarzo, cristobalita y cuarzo. Por eso la denominación de aglomerados de sílice es mejor que aglomerados de cuarzo, porque no todo es cuarzo. Estos son un polimorfo del sílice. Hay más, hay la trimidita y hay varios más, ¿no? Pero además nos llama la atención otra cosa, que mientras todas tenían prácticamente casi un 100% entre sílice y cuarzo, aquí había una, la M2, ¿sabes?, que tenía un componente de albita muy importante. Albita es un silicato que tiene una gran cantidad de aluminio, ¿sabes?, y que luego ya veremos lo que nos encontramos. Bueno, este fue nuestro primer paso, fue analizar todas estas muestras de encimera, y nos encontramos que además, por supuesto, de sílice tenía otras muchas cosas. O sea, tenía titanio, aluminio, hierro, ¿sabes?, otros minerales, plomo, ¿sabes?, hay muchos minerales, muchos metales adicionales al propio sílice, ¿no?, en concentración más o menos diferente dependiendo del tipo. Pero es más, este tipo de piedra artificial o estos aglomerados de sílice, un 90 o un 85% es material inorgánico que es la piedra, el sílice o los silicatos que lo componen. El resto son resinas. ¿Y qué son esas resinas? Pues esas resinas son los compuestos orgánicos volátiles, que aquí lo tenéis, con lo cual estireno, que es un inductor de asma, lo tienen todos, el tolueno, que provoca irritación o inflamación de las vías aéreas, lo tienen también un alto porcentaje de ellos, y después el naftaleno y el fenantreno, que son inductores de inflamación, que provocan inflamación, también se encontraban prácticamente en todas las muestras, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no todo es sílice, y a lo mejor puede resultar de que la agresividad que tiene este tipo de tableros no depende tan solo del propio sílice, sino también de los compuestos adicionales que llevan, tanto a nivel de metales como a nivel de compuestos orgánicos, que son las resinas. El siguiente paso que hicimos es ver qué podíamos ver en los pulmones. En los pulmones, nosotros de anatomía patológica, como sabéis, cuando a un paciente se le hace una biopsia pulmonar, se queda almacenada durante 20 años, ¿sabes? Entonces cogimos los primeros casos con los que hubo dudas en el año 2009, 2010, 2011, pues teníamos unas muestras ahí almacenadas que fueron para diagnóstico y que nosotros pues las capturamos y las estudiamos. Y nos dimos cuenta que, bueno, primero definimos algunos problemas que son relevantes. Son relevantes porque el hecho de que sea un granuloma, el nódulo silicótico comienza por un granuloma. Si tú le haces la biopsia en ese momento, puede ser que cualquier médico, cualquier juez, cualquier profesional te diga que eso no es una silicosis, porque la silicosis debe de tener un nódulo silicótico, y el nódulo silicótico es diferente al granuloma. Con esto, lo que nosotros dejamos, creo que en relieve, junto con otras publicaciones que también hay por ahí, es que, bueno, que hay formas jóvenes de nódulo silicótico. El nódulo silicótico no nace como un nódulo fibrótico, sino que se tiene que formar como tal, se tiene que aparecer la fibrosis. Y para ello, pues aparecen unas formas jóvenes, en que no descarta una silicosis, un granuloma de tipo sarcoideo. Y nos dimos cuenta también otra cosa que nos llamó mucho la atención. Nosotros los compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos aromáticos no los pudimos medir en pulmón, porque esos son compuestos que se disuelven conforme llegan al pulmón, ¿sabes? Pero los metales, algunos sí. Y nos dimos cuenta que el contenido de aluminio en muchas de las muestras pulmonares era muy elevado. Incluso en algunos casos era más elevado que el contenido en sílice del propio granuloma, y que conforme te ibas separando del propio nódulo silicótico, granuloma, etcétera, la concentración tanto de sílice como de aluminio iba disminuyendo. Bueno, con esto, este fue el siguiente paso, y lo que hicimos es analizar
todo lo que estábamos viendo. Las muestras que teníamos eran pocas, ¿sabes? Porque fueron capturadas de anatomía patológica de lo que estaba de hacía muchos años. Había muchos pacientes que sabían que tenían muestras en hospitales privados o de Sevilla, etcétera, que no eran fáciles de conseguir, y también una, por qué no decirlo, una limitación económica. Todo esto cuesta dinero analizarlo, esto se obtiene financiación, va buscando financiación por todos lados y al cabo de un tiempo logras la financiación que puedes obtener, ¿sabes? Entonces, pues esto lo hicimos sobre 7 muestras y fijaros, esta es todas las muestras. Esto era la clasificación de la OIT y lo es en inglés como es la clasificación de la OIT, la clasificación al principio. Esta es la clasificación al final, desde cuando se hizo la biopsia hasta cuando nosotros hemos realizado este estudio. Fijaros cómo han evolucionado de una clasificación ILO-OIT de 2-3 a una fibrosis masiva progresiva A, esta de una fibrosis masiva progresiva B a tipo C, una de 2 a aquí a un B, etcétera. Se ha visto una progresión importante en todo. Y conforme más sílice había, pues más rápida era la progresión de la enfermedad, ¿vale? Con el aluminio no se consiguió tal relación, pero tenía un coeficiente muy bueno y una relación casi significativa. Probablemente si la muestra hubiera aumentado un poquito, probablemente también hubiera salido significativo la relación con el aluminio. ¿Sí? Bueno, ese fue nuestro segundo campo de batalla. Tenemos varios campos de batalla más abiertos ahora mismo, ¿no? Otro campo de batalla que tenemos abierto ahora mismo, y que estos son datos, lo veis así en colores y todo eso, porque esto probablemente sea publicado hoy en Scientific Report, en una revista internacional también de categoría internacional, ¿no? O sea, que es que muchos de estos pacientes, un porcentaje de más de un 50% de estos pacientes tienen un estado inflamatorio crónico que se puede manifestar o se puede dilucidar con una simple analítica sanguínea. Con una simple analítica sanguínea hay pacientes, aquí tenéis una distribución de lo que es los pacientes con fibrosis masiva progresiva, simple, ¿sabe? Controles, etcétera, ¿no? ¿Sabe? Y se ve que, por ejemplo, lo que es la LDH, enzima conversora de angiotensina, fibrinógeno, una cosa muy simple que se mide en cualquier analítica, es capaz de darnos orientación de que hay un estado inflamatorio crónico. O sea, que a pesar de haber cesado la exposición hace 6 años, la inflamación persiste ahí. Esa inflamación persiste y esa inflamación se puede ver en la sangre con unos simples analíticas donde vemos determinada celularidad y determinados índices, como son unos monocitos elevados, unos linfocitos bajos. O sea, un simple analítica de sangre te puede dar una orientación de que ahí esa inflamación sigue adelante. Esto tiene una trascendencia importante. Esto no es tan solo el poder decir, mira, pues tengo un estado inflamatorio crónico. No. Esto tenemos ahora que dar un siguiente paso, que es el diagnóstico precoz de estos casos cuando están en el trabajo, de que esto nos pueda orientar, y esto hay que validarlo en el entorno laboral, de forma que se pueda sacar a un trabajador del entorno laboral, ¿sabes? En cuanto se vean unos índices elevados, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Y por otro, para identificar aquello de más riesgo. Todos tienen un estado, o sea, los índices estos obtenidos tienen un estado inflamatorio asociado, que además se relaciona con el grado de progresión de la enfermedad. ¿Sabes? Esto ya os digo que va a salir publicado, si no ha salido hoy, va a salir la semana que viene. ¿Qué más cosas teníamos? Pues dijimos de que aquí cuanto más voluntades se una y más gente seamos trabajando en esto, pues más beneficios obtendremos. Tenemos todo, el paciente fundamentalmente. Estamos participando con los australianos, con la Universidad de Queensland en el estudio Shield, ¿sabéis? Que ellos tienen ahora mismo un brote allí importante.
Estamos también registrando casos en el registro internacional que hay en Denver, de que todos los hospitales que estamos más o menos involucrados, pues estamos introduciendo pacientes en dicha base de datos. Hay algunas publicaciones internacionales de este año que ponen ya en valor el esfuerzo que se está haciendo con esta enfermedad en determinados grupos, ¿sí? Y bueno, creo que es una cosa importante también a destacar, ¿no? Que hay más gente intentando conocer mejor la enfermedad e intentando aportar soluciones a esta enfermedad. Y todo esto, ya os dije, os recordáis una de las primeras diapositivas, que eran una serie de puntos, y el punto final era obtener resultados en salud, que es a lo que nosotros nos importa, y a vosotros como pacientes, ¿no? Bueno, pues ¿qué tratamiento tenemos? Pues como ha dicho Blanca y ha dicho Paco Cerezo, pues tratamiento no tenemos ninguno. O sea, no tenemos nada. Tenemos el trasplante pulmonar cuando llega a la fase final de la enfermedad. O sea, eso es lo que tenemos. Bueno, yo he hecho una búsqueda hay una base que es el Clinical Trial Group, que es una base de ensayos clínicos que está en Estados Unidos, donde todos los ensayos clínicos de relevancia tienen que estar o debían de estar en esa base de datos, ¿no? Hay muchos hay en total, me parece que son 41 ensayos clínicos, pero estos no son ensayos clínicos con medicamentos la mayoría, sino que la mayoría son estudios de diagnóstico, aspectos psicológicos del manejo, etcétera. Nada enfocado a lo que es detener la evolución o enlentecer la evolución de la enfermedad. Yo he separado los que ahora mismo están registrados y que están relacionados con el control de la evolución de la propia enfermedad. Aquí tenemos uno de China, que estos han tratado a pacientes con neumoconiosis. Neumoconiosis es un concepto más amplio, incluye no tan solo la silicosis, incluye también la neumoconiosis por minero de carbón, etcétera, incluye a muchos tipos de enfermedades, y en esto lo que hacen es bajo anestesia general, en 14 sesiones o en 28 sesiones, lo que se hace es un lavado de un pulmón completo, pasándole 20 litros de suero salino a cada pulmón. O sea, no está exento de riesgo y los resultados no están demasiado claros. El estudio Shell, ese que os he referido de los australianos, lo están haciendo, pero lo están haciendo tan solo en pacientes que tienen la enfermedad muy precoz, que nosotros llamamos que tiene infiltrado en vidrio del lustrado, o sea, que es como si lo cogiera al inicio del todo. En los que tienen fibrosis, en los que tienen ya el sili, se metió ahí en la fibrosis dentro del granuloma, pues eso ahí, por más lavado que le dé, poco puede hacer. O sea, entonces, está ahí, ya lleva muchos años, no ha despegado el lavado broncoalveolar total, no ha despegado, esto no es nuevo, ¿eh? Y otra cosa que esto no he logrado encontrar la publicación, yo creo que no la han publicado, que era con la introducción de células mesenquimales. Esto hay muchas de células madre, células mesenquimales, etcétera, pero las últimas revisiones que hay es que no aportan nada. Eso es por vía venosa o por vía inclusive intravronquial, pero parece ser que tenemos poco recorrido en ese sentido. Otra cosa que a nivel de China tiene mucho predicamento y todo eso, son todo lo que son medicina con hierbas naturales. En ello no hay enfermedad que no tenga un ensayo clínico con alguna planta medicinal. El recorrido suele ser muy corto en esos estudios, en algunas enfermedades pueden ser que sí tenga relevancia, pero en lo que es la nuestra, poco, ojalá lo haya, pero poco hay. Están reclutando pacientes, ¿sabes? Y bueno, que ya veremos a ver los resultados, pero ya os digo que en muchas ocasiones el recorrido de estos estudios es bastante escaso. Bueno, pues en el año 2011 se aprobó para una enfermedad que era la fibrosis pulmonar idiopática en Europa en el año 2011 y en Estados Unidos en el año 2014
un medicamento que se llama pirfenidona. Esto que es un medicamento que tiene propiedades antiinflamatorias y propiedades antifibróticas, o sea, tiene una conjunción de ambas. Y afortunadamente hay varios grupos que están trabajando en ello, ¿no? Este es un grupo chino donde aún no ha empezado a reclutar pacientes, también para neumoconiosis, ¿sí? Donde van a usar la pirfenidona. Está activo, pero no reclutando un estudio americano en Virginia, ¿sí? También en pacientes con neumoconiosis, en la forma complicada. Se están reclutando pacientes con otro medicamento que pertenece casi a la misma familia, para explicarnos así un poco, que el nintedanib, que tiene más acción antifibrótica que antiinflamatoria, ¿sí? Que un grupo australiano lo está llevando también a cabo, no en silicosis por piedra artificial. Aquí sí hay alguna silicosis por piedra artificial, pero están viéndolo todo: neumoconiosis, asbestosis, silicosis. Esto están ahora mismo reclutando casos, ¿sí? Y después el nuestro, que es el que comenzamos en noviembre del 2021, ¿sabes? Que lo que queremos ver es la reducción de la actividad inflamatoria y metabólica en pacientes con silicosis complicada o fibrosis masiva progresiva. Que este es un estudio que hemos empezado, este es el título largo del estudio, ¿sabes? Y el estudio, por supuesto, está aprobado por la Agencia Española del Medicamento, por todos los comités de ética que tiene que pasar, un proceso que dura un año, entre todo el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que tiene todos los beneplácitos ahora mismo que debe tener. Es un estudio financiado, un estudio no comercial, ¿sabes? Es un estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III, ¿sabes? Bueno, y en ello estamos involucrados, ¿no? El medicamento utilizado es la pirfenidona. Como ya he dicho, la pirfenidona es el único que ha demostrado disminuir la mortalidad en la FPI, y además tiene un potencial antiinflamatorio que no tiene el otro, el nintedanib. Por lo tanto, por esto y por otras características de las cosas que estamos estudiando, elegimos la pirfenidona. Y es un medicamento donde en España el número de pacientes tratados es de 1.888 y a nivel mundial años pacientes son 175.311. ¿Qué quiere decir esto? Pues con un medicamento que no es un medicamento nuevo, un medicamento que ya se tiene bastante bagaje y bastante conocimiento de él, ¿sabes? No en esta enfermedad, ¿sabes? No en esta enfermedad, pero sí en la fibrosis masiva progresiva, en la fibrosis pulmonar idiopática, y además parece ser, creo que está a punto de aprobarse por la FDA para otra enfermedad que es la fibrosis pulmonar inclasificable, que parece que está ampliando el ámbito de actuación. Pero además no tan solo este es un medicamento que está levantando bastantes expectativas en otras enfermedades. Por ejemplo, hay uno en España, en Barcelona, que es en lo que es el COVID, en la COVID. O sea, lo están ensayando en pacientes con fibrosis pulmonar secundario COVID. O sea, además, en otros muchos hay más de 40 estudios ahora mismo con pirfenidona en diferentes enfermedades, ¿no? Lo que quiero decir que está levantando expectativas este medicamento, ¿no? Bueno, os voy a exponer brevemente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y resultados no os voy a exponer, porque resultados hasta que no los tenga no se deben comunicar. Se puede hacer un corte a los 6 meses y todo eso, pero ahora mismo los resultados que tenemos son prácticamente muy simples, de clínica, y ya está, ¿no? Bueno, pues este es nuestro estudio. El objetivo es ver si la pirfenidona puede disminuir la inflamación y la fibrosis del pulmón en la silicosis complicada, y por lo tanto podría enlentecer la evolución de la enfermedad. O sea, ese es el objetivo, enlentecer la evolución de la enfermedad. En retaguardia tenemos otros objetivos. O sea, nosotros con la pirfenidona lo que pretendemos es enlentecer. Ojalá lo consigamos, ojalá se consiga.
pero estamos buscando otras dianas que puedan ser inclusive más efectivas que la pirfenidona, ¿no? Entonces, esto es muy simple, esto es el paciente lo único que se analiza unas pruebas de imagen, que ya veremos más adelante, y también unas muestras sanguíneas. No tiene nada invasivo, ni tiene nada que sea extraordinario, ni broncoscopia, ni lavado, ni nada por el estilo. Muestra de sangre y prácticamente ya está, ¿no? El número de pacientes, que es de 18, el que queremos conseguir, el que debemos conseguir, de los cuales 9 pacientes son asignados al grupo control. Un grupo control es un paciente que no va a seguir ningún tipo de tratamiento, el tratamiento suyo habitual que se le esté dando, ¿sabe?, que sea el mejor para la enfermedad, que actualmente no hay ninguno, y otros 9 pacientes que van a pertenecer al grupo experimental, al grupo que se le va a dar este tratamiento, ¿no? Los dos seguirán más o menos bilateralmente y al final pues se verán los resultados entre uno y otro, ¿no? El estudio no es doble ciego, sino el estudio es simple. El paciente sabe que lo está tomando su medicación y el otro sabe que no está tomando su medicación. Entonces aquí puede intervenir mucho el efecto placebo, que uno diga, yo me encuentro mejor. O sea, a lo mejor tiene el efecto placebo de la medicación. A veces tiene hasta un efecto contrario al placebo. Hay algunos que tienen más temor, más cosas y se siente inclusive peor. Pero el efecto placebo en un estudio abierto, en que se sabe, el paciente sabe el medicamento que se está tomando, si se está tomando o no se está tomando medicamento, pues hay que tenerlo en cuenta. El tratamiento tendrá una duración de 6 meses y 15 días. El estudio es en total durante un año, porque luego hay otros 6 meses de seguimiento sin tomar el tratamiento y le haremos diferentes analíticas, etcétera, etcétera, ¿no? Las reacciones adversas más frecuentes de este medicamento, pues las más frecuentes son las digestivas, las náuseas, la erupción cutánea, diarrea, cansancio, molestia en abdomen. Esto es lo más frecuente que tiene. Reacciones por fotosensibilidad. En verano hay que protegerse muy bien, hay que ponerse cremas solares de factor 50 que nosotros le proporcionamos a los pacientes, le proporcionamos su gafita, le proporcionamos su gorrita y le damos ciertas instrucciones para que no haya el menor riesgo de fotosensibilidad, ¿no? Y este es más o menos la secuencia del estudio. Primero hay una valoración inicial donde se le hace una analítica y una exploración física y una anamnesis. Luego este es el comienzo del estudio donde se le hace un PET. ¿Sabe? Un PET es un tipo de exploración donde habéis visto los tags, bueno, ahora lo vais a ver. Se le hace un PET y la analítica y la exploración funcional respiratoria. A los 3 meses, bueno, unos irán con tratamiento y otros no irán sin tratamiento. Esto es totalmente al azar. Yo no sé quién va a salir con tratamiento y quién no va a salir con tratamiento. Eso me lo dan un agente externo. Me dice, yo le mando y le digo, paciente 09. Ellos lo meten en el ordenador y dicen tratamiento. Punto, ya está. ¿Sí? Yo en eso no participo en decidir quién se lleva y quién no se lleva tratamiento. A los 3 meses pues se hace una valoración sin PET, simplemente la analítica, etcétera, y a los 6 meses otro PET, a los 9 meses esto como si fuera más o menos la visita 2, y ya a los 12 meses pues con otro PET último y ya está, ¿sabes? Esta es la secuencia, ¿sabes? Los que reciben tratamiento en su propio centro de salud, esto siempre que se administra pirfenidona, sea por la causa que sea, por el motivo que sea, hay que hacerle una analítica sanguínea a las 1, 2, 4 y 5 meses, o sea, es mensual. Lo que pasa es que el mes 3, ¿sabes? Y el mes 3 y, perdón, el mes 3 lo hacemos nosotros y el mes 1 lo hacemos nosotros también. ¿Sí? Sí, el mes 0 lo hacemos nosotros y el mes 3. ¿Sí? Que el resto se lo hace en su centro de salud mensualmente durante los 6 meses de eso. ¿Sí? Bueno, los medicamentos son caros, ¿sabes? Y el PET es caro, ¿sabes? Un PET son 1.000 euros y los medicamentos son también 1.000 euros al mes, ¿sabes? Con lo cual, pues
bueno, son cosas que aquellos que participen les rogamos por favor que se impliquen y que deben de seguir las normas del estudio, y si no, en cualquier momento pueden desistir, pero que eso. El estudio es no comercial, se financia con fondos públicos y los investigadores que lo llevan a cabo no perciben ningún tipo de compensación económica por participar en el mismo. A los pacientes sí le estamos intentando evitar que sea gravoso para ellos, con lo cual pues los desplazamientos y alguna manutención, etcétera, se les suministra a ellos. Bueno, estas son las responsabilidades más o menos que deben de tener los pacientes, ¿no? Que no modificar el calendario de visitas, etcétera, y comunicarnos siempre que exista algún cambio en el tratamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, ya os digo que por ahora, bueno, y por supuesto la participación es totalmente voluntaria, ¿no? O sea, y si se decide participar puede cambiar su decisión, es una cosa que es totalmente a voluntad del propio paciente, ¿no? Y que ello no repercute en nada con nuestra relación con el paciente. Eso, quien no quiere participar, nosotros seguimos con el mismo esquema de seguimiento, etcétera, con todo normal. Ahora mismo tenemos 10 pacientes incluidos, al 9 de mayo del 2022, perdón, esto es del 2022, ¿sabes? Tenemos 10 pacientes incluidos y simplemente daros una visión de lo que se ve en el PET, ¿no? Como veis, esto es un TAC normal, tú ves aquí unos conglomerados que te da la impresión además de que están no activos, de que que es tejido cicatrizal muerto, ¿sabes? Es lo que llegas a pensar, pero cuando le hace el PET, que el PET lo que es como si fuera un TAC, pero que le suministra glucosa con una pequeña dosis de radiación, ¿sabes? Y va a los tejidos que tienen mucha inflamación, os dais cuenta, fijaros cómo se ve el tejido de las propias masas, que tiene una actividad que es muy importante, una actividad que es casi como la del miocardio, en que un músculo que está ahí gastando energía, ¿sabes? Pues esto es la misma energía que tienen ellos, y que esto se manifiesta en en las analíticas sanguíneas que anteriormente os dije. Bueno, tenemos ahora una oportunidad y una esperanza de que haya algún tratamiento. Es una esperanza, no podemos afirmar que sea una realidad, pero bueno, si no tuviéramos esta esperanza no estaríamos implicados en este trabajo. Y bueno, y nada más, muchas gracias por asistir y por escucharme, y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Sí. Bueno, aquí hay una persona que ha hecho una pregunta, pues vamos, me imagino. El papel que cumplen las empresas como fabricantes, etcétera, etcétera, ella dice aquí cómo podría ser Consentino, en el estudio y en la financiación del tratamiento, en los estudios que estáis realizando, ¿hay algunas aportaciones? ¿Estas empresas están haciendo algún tipo de aportaciones o algo? Nada, de Consentino y todo eso, nada. Esto está todo financiado. Ha habido 2 becas de Nemusur, ¿sabes? Y después una beca de la Junta de Andalucía del 2018, después fondos propios y después una beca del Instituto de Salud Carlos III. O sea, no hay financiación privada, no hay en relación con estos estudios. ¿Sí? Perfectamente. Yo eso era una cosa que conocía, pero es bueno que la gente que esté fuera también, porque sepa de qué va un poco la historia. Yo qué quiero que te diga, Antonio, para mí es una gozada, para mí es una gozada escuchar. Y la verdad es que, bueno, me imagino que lo único que hará es la labor que estáis haciendo. Lo que estáis haciendo es impagable para estas personas que siguen estando preocupadas porque saben que tienen una enfermedad, porque han conocido a ese vecino que está en un punto terminal, etcétera, etcétera, y tienen una gran preocupación. Ver que hay personas como vosotros que estáis haciendo una labor importante, ¿vale? Entonces te lo agradezco de verdad. Muchísimas gracias, Paco. Y bueno, ¿alguien que quiera preguntar? Dime, pues nada, que estoy la cabra
Una pregunta que sí te haría, Antonio, era, a ver, has dicho que el programa lo tienes previsto hacer con 18 pacientes, sí, y ahora mismo tienes 10. Me imagino que serán todos del entorno de allí, de Cádiz, ¿no? Y, bueno, ¿se podía hacer extensible a esta zona? ¿O? Yo creo que sí, yo creo que si nos ponemos de acuerdo, Blanca y Juan y todo eso, ¿sabes? Podríamos extender el estudio a estos pacientes, ¿no? Tendríamos que coordinarnos a ver cómo lo hacemos, ¿sabes? Hay determinada el PET y la analítica que se saca, no sé, ya podríamos ver cómo lo hacemos, pero podría inclusive desplazarse en determinados momentos allí al hospital, o la sangre, ya se vería cómo se podía hacer, pero luego si buscaríamos las alternativas que fueran más favorables y más ventajosas para el paciente y para el estudio. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Eso es voluntario. ¿Cómo? Lo de las pruebas, lo de los pacientes. Sí. ¿Es voluntario? Eso es voluntario, sí, por supuesto. Eso es voluntario. Participar. Tienes que tener una silicosis que sea complicada, de fibrosis masiva progresiva, ¿sabes? Porque nosotros hemos elegido a los pacientes que ya están evolucionando desfavorablemente, ¿sabes? Y después estamos intentando seleccionar que tenga, al ser la muestra muy pequeñita, estos ensayos clínicos generalmente los llevan empresas farmacéuticas que invierten 500 millones, 300 millones de euros, que cogen a 30 hospitales de todo el mundo, ¿sabes? Y que, bueno, puede haber un poquito más de flexibilidad, muy poco a la hora de seleccionar pacientes. Nosotros los seleccionamos que no tengan comorbilidades, que no tengan otras enfermedades que nos puedan afectar el PET o la analítica, que no estén tomando productos biológicos, como hay muchos pacientes que tienen artritis reumatoide. Dentro de la artritis reumatoide y otras enfermedades inmunológicas está relacionada también con la silicosis. Estos productos biológicos pueden alterarnos los marcadores que nosotros estamos investigando y entonces descartamos a esos pacientes. Intentamos que sean lo más puros posible para, con una muestra tan pequeñita de 18, uno o dos que haya un factor de distorsión, como por ejemplo que esté con unas inyecciones de un biológico, nos puede alterar y que el estudio no dé datos relevantes, ¿no? Entonces la selección es importante. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nada.